Muy buenas noches, amigos de Reporte Saladín. Aquí, como cada jueves, para tratar temas del más alto interés nacional y sobre todo cuando se trata de productos que durante más de 100 años le permitieron al país sobrevivir y muy especialmente cuando esos productos son como el azúcar, café, cacao y tabaco. En esta oportunidad me voy a referir específicamente a lo que estaba ocurriendo con uno de esos productos, muy especialmente el cacao, donde los precios se han disparado a unos niveles nunca vistos, inclusive superando el precio del cobre, un mineral metálico, y sobre todo por recordar que en una coyuntura específica, allá por los años 70, en esa oportunidad, quien les habla era funcionario internacional del Centro Dominicano de Promoción de Exportaciones, y cuando yo veía con esa facilidad como se grababa a esos productos tradicionales de exportación, azúcar, café, cacao y tabaco, con un impuesto que llegó hasta un 36%, que era específicamente para poder subsidiar a las empresas energéticas y sobre todo darle luz a los sectores urbanos. Y uno se da cuenta que muchas veces en el pasado no se apreciaba suficientemente el valor que tenía uno de esos productos, sin hablar y mencionar, por supuesto, el caso del azúcar, el caso del café, que es el segundo producto que más dinero mueve alrededor del mundo después del petróleo, una cosa que parece increíble. Pues bien, en este caso, comenzando el año 23 y con la anuencia de un economista muy conocido que ha escrito un artículo llamado El cacao necesita un cariñito. Este amigo es el doctor Andrés Dauwager Hijo, economista, y cuando uno ve que economistas de la talla de Andy pues se ocupan de los precios del cacao, como lo ha hecho él en este artículo, y sobre todo cuando él dice que se necesita un cariñito, ese cariñito es sobre todo la capacidad de ir en apoyo el Estado de los procesos de fermentación y del secado del cacao, ese cariñito al que él alude. Pero es que los precios se han disparado en una forma tal que la subida del año 2024 alcanzó al cacao en este año máximo histórico a $10,710 la tonelada métrica, por encima del precio del cobre. Hay que saber lo que es un mineral metálico de la talla del cobre. Lo vuelvo a repetir, el máximo histórico que ha tenido el precio del cacao se alcanzó en el 2024 cuando alcanzó, y valga la redundancia, los $10,710 la tonelada métrica, por encima del precio del cobre. Independientemente de las caídas que han habido por razones climáticas y enfermedades que han surgido, etc., la realidad es que es un producto que sirve de modelo, porque en nuestro continente saber que Ecuador y Perú ocupan las posiciones 1 y 3 en el ranking de los principales exportadores de cacao del continente. Por ejemplo, si ustedes quieren un ejemplo, citando el artículo de Andy, Ecuador en el 2010 exportó 425 millones de
cacao y sus derivados, y el año pasado exportó, oiga bien, la friolera, de 3.618 millones de dólares, 8.5 veces más. Y por otra parte, el Perú, que es otro de los que apenas exportó 90 millones en cacao y sus derivados en el año 2010, en el 2024 exportó 1.250 millones de dólares, o sea, 14 veces más. Y estos precios recogen a nivel mundial que tanto en los casos de Ecuador y de Perú, con esa oferta creciente, se ha demostrado que hay que atender a esos productos tradicionales de exportación y sobre todo que en el caso nuestro de República Dominicana, nosotros apenas crecimos un 14% anual, en promedio un 0.9%, y sobre todo que comparado con el cacao y sus manufacturas fueron 2.6 veces mayores que las del 2010. El cacao debería, pues, recibir mayores atenciones de las políticas públicas y definitivamente se está convirtiendo en un producto de alta demanda a nivel mundial. Yo quisiera en esta oportunidad rendirle tributo, porque me vi envuelto inclusive en medios de la televisión en la defensa de uno de los principales cultivadores del cacao que comenzó a fermentar ese producto, que lo fue el señor José Antonio Martínez Rojas, y rendirle aquí un homenaje a los principales exportadores de cacao por volúmenes, como Risec Cacao SAS, Cona Cacao, Roig Agrocacao. Ahí están nuestros amigos Guillermo Roig, Miguel Ángel Roig y Gabriel Roig. Biocafcao S.A., Coproago Inc., Fernández Badía Agrocacao, Hacienda Doña María Mercado, Coprocasi S.R.L. y Yacao S.R.L., productores, Agrícola Ganadera Madita García, Antonio Martínez Llano, sucesores, Mayano, Hacienda Romelia, Familia Barceló, Central Romana Corporation, José Amable Sánchez, y faltarían nombres para rendirle tributo a esos cultivadores de cacao. Repito que gracias a esos hombres del campo, nuestro país vivió más de 100 años de esos productos tradicionales. En ocasiones fueron castigados y personas como José Antonio Martínez Rojas ocuparon la presidencia de la Asociación Internacional de Productores de Cacao, prestigiando a la República Dominicana. Hacemos una breve pausa y retornamos en unos instantes. Desde el primer día supimos que permanecer en el tiempo era cosa de trabajo, de voluntades, de producir recursos para crecer y progresar. Hoy, más de un siglo después, reafirmamos nuestro compromiso de seguir siendo ejemplo de superación año tras año, y lo hacemos confiados en nuestro mayor activo, nuestra gente. Miles de obreros y empleados que continúan aportando sus conocimientos y experiencias a esta jornada de logros y realizaciones que nos enorgullece.
Central Romana Corporation Limited. Más de un siglo de trabajo y progreso como el primer día. Sometimes life can be so hard, but it's all part of the journey. You may feel lost and have doubts in your soul, but it's just a perception. You can achieve what you set out to do and more. You'll have my smile to guide you on through life's great adventure. Sure, there'll be challenges to come, but it's part of the journey. You will never be alone with my smile to guide you on. Mamá! You'll have my smile to guide you. Una sonrisa es todo lo que necesitamos para sentirnos seguros, humanos seguros, como tú. Por naturaleza, somos seres felices. Disfrutamos de quienes nos rodean. Luchamos para alcanzar nuestras metas. Nuestra imaginación descubre mundos y nos impulsa a ser mejores. Por eso buscamos el mejor sabor de la naturaleza. Yogurt Rica. Encuéntralos en nuestros nuevos sabores. Natural sin lactosa, chocolate, piña y piña colada. Con menos azúcar y mejor sabor. Perfeccionamos lo mejor de la naturaleza porque la vida es rica. Atrévete a encontrar eso que quieres. Solo tu magia la puede hacer brillar. Las ideas que siempre has imaginado. Ilumínalas y hazlas realidad. Las puedes cumplir. Cada idea que tienes vive aquí. Las puedes cumplir. Cada idea que tienes brilla en ti. Hay un lugar donde tus ideas se cumplen. El Banco de las Ideas, 60 años cumpliendo. Popular, a tu lado siempre. Bien, amigos, definitivamente hay que esperar que con la llegada del nuevo embajador de Haití a la República Dominicana, cuya primera reunión se celebrará una vez que haya presentado credenciales con el presidente Luis Abinader, el nuevo embajador de Haití, Fritz Longchamp, que presentará credenciales en el día de hoy, jueves 29 de mayo, y esperar que las relaciones diplomáticas entre la República Dominicana y Haití comenzarán a partir del presente mes a reactivarse a otros niveles, ya que se van a activar los 4 consulados haitianos en la República Dominicana, y por otra parte también, puede que en esas negociaciones el nuevo embajador Emmanuel Fritz Longchamp, que le ha tocado reabrir la embajada de Haití, y por otra parte también atender a la diáspora haitiana que en nuestro país reclama documentos, pasaportes y otros documentos más, ya que todo el mundo sabe que por las medidas tomadas
tanto del lado haitiano como por el lado dominicano, también se suspendieron muchas de esas relaciones y todavía hay limitaciones en cuanto a los vuelos entre ambos países. Es de esperar que después del año 2022, en que no ha habido embajador de Haití en la República Dominicana, el nuevo embajador tenga la capacidad, por lo menos dentro de ese estatus tan curioso, porque no es un gobierno de facto ni siquiera, es un gobierno de consenso que ha creado un consejo presidencial rotatorio cada 6 meses con la finalidad de organizar las próximas elecciones para el año 2026, asumiéndose que en febrero 7 del próximo año, una vez que se celebren elecciones en el vecino país, habría de nuevo un presidente de la República designado por elecciones en el vecino país. Pero independientemente de lo que será la primera reunión con el presidente Abinader este jueves 29 de mayo, está la cuestión de que el martes de esta semana asumió sus funciones el nuevo secretario general de la Organización de Estados Americanos, OEA, el embajador Albert Randin, y sus funciones como secretario general de esa Organización de Estados Americanos, que es el órgano regional, el cual modeló inclusive desde 1890, en que se estuvo hablando de crear un organismo de este tipo en América Latina y el Caribe, sirvió de modelo a varias de las organizaciones panamericanas que se celebraron y su ejemplo fue seguido en otras regiones y en otros continentes del mundo. Pero esperemos que con la llegada de Albert Randin como nuevo secretario general de la Organización de Estados Americanos, que tiene unos 30 miembros, independientemente de los países que tienen miembros plenos y también observadores, muchos de los países europeos, pero el mayor contribuyente al presupuesto del mismo son los Estados Unidos de América. Y este es un tema que lleva en la presente coyuntura a que habrá que esperar que el nuevo secretario general de la Organización de Estados Americanos y la secretaria general adjunta, que será una antigua diplomática colombiana, tenemos entendido, podrán tener la capacidad, como la tuvo en su momento dado un diálogo que se produjo entre el presidente de Francia años atrás, el presidente de Estados Unidos de América y el presidente de Brasil, de por lo menos en base a lo que fue definida por una política exterior de Brasil, el principio de no indiferencia, que está recogido en ese libro que publicó ese gran diplomático brasileño Ricardo Saytenfuss, un hombre que después que escribió un artículo en la prensa ginebrina, fue llamado por el entonces secretario general de la Organización de Estados Americanos, OEA, y le dijo: tómate un mes de vacaciones para no despedirte inmediatamente, debido a que las críticas que virtió, recogidas por Ricardo Saytenfuss en su libro sobre esa política exterior de no indiferencia que estaba aplicando el presidente Lula de Brasil, hizo que precisamente el presidente Lula
en vista de que un soldado norteamericano tenía un costo muy elevado, y con el aporte de Francia y otros países pudiese organizarse una misión de cascos azules que estuvieron 14 años en Haití. Independientemente de los resultados de esa misión, hoy en día la trágica situación por la que está viviendo Haití, debido al poder que han adquirido las bandas, donde uno de los líderes, Cherizier, ex policía, se ha dado el lujo inclusive de hasta amenazar, aunque lo han desmentido posteriormente a la República Dominicana. La realidad es que se espera que se tomen acciones contundentes y que esa política de no indiferencia de la que hablaba el presidente Lula en su oportunidad, recogida en el libro de Ricardo Saiten-Fus, se hará efectiva una vez más y que podremos contar con que en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas por lo menos se llegará a un consenso de que hay que enviar un cuerpo de cascos azules a Haití para poder eliminar las bandas que han ocupado prácticamente casi todo el territorio haitiano, cometiendo tropelías y sobre todo, fíjense en un detalle, 2 de los hospitales de Médicos Sin Fronteras, que es una organización humanitaria francesa formada por médicos voluntarios, tuvieron que cerrar sus puertas ante la cantidad de amenazas, crímenes cometidos precisamente por las bandas que hoy liderean la delincuencia en Haití, la cual se ha extendido inclusive hasta el barrio de Petionville. Esperemos que esta situación de Haití, ahora que hay un nuevo secretario general de la Organización de Estados Americanos, que conoce perfectamente sus obligaciones, porque Albert Randin fue embajador de su país frente a la Organización de Estados Americanos, OEA, hicimos una amistad personal, lo he repetido en oportunidades anteriores, inclusive con su esposa y mi esposa hicieron una amistad, mi esposa Bertanín de Saladín, con la esposa del señor Albert Randin, el embajador Albert Randin, y esperar que este nuevo secretario general de la Organización de Estados Americanos podrá, utilizando la Carta de la OEA y sobre todo con las modificaciones que se hicieron, en el Perú, que coincidencialmente ese evento se celebró, la modificación de la Carta de la Organización de Estados Americanos, coincidiendo con la caída de las torres. Nunca podré olvidarlo porque yo estaba en Washington como embajador y sé muy bien todas las implicaciones que tuvo ese hecho y la influencia que tuvo cuando vimos uno de los hoteles principales de Washington con la llegada del canciller dominicano Hugo Tolentino Dipp, prácticamente vacío ese hotel y una ciudad prácticamente vacía porque cesaron hasta las operaciones del aeropuerto John Foster Dulles de Washington. Termino este programa como siempre lo he hecho con la frase de ese inmortal de la literatura española Miguel de Unamuno y Hugo cuando decía en 1936, me duele España, a mí me duele la República Dominicana. Que Dios los bendiga a todos, hasta el próximo programa y felicitar finalmente también al Banco Popular Dominicano
por el éxito que ha tenido su nueva tarjeta de crédito, de la cual se han lanzado ya cientos de tarjetas en esa operación. Buenas noches y hasta la próxima semana.